Hola estimados alumnos de Aula ATGEC. Hoy vamos a ver un poco lo que son la creación de formatos condicionales y gráficos, repasando un poco la clase anterior. Vamos a trabajar con la guía práctica número 1, en la cual vamos a utilizar o a descargar estas imágenes y luego a enviar la tarea en el enlace de tarea. La primera indicación de mi guía de trabajo dice: introduce los siguientes datos en tu hoja 1 de cálculo, es decir, vamos a abrir un nuevo libro y en la hoja 1 vamos a introducir todos estos datos. Yo ya los tengo listos acá en esta hoja. Luego dice: crea una copia de la hoja 1 y a la copia realizada ponle por nombre formato condicional. Entonces me voy a mi hoja 1, que está acá, doy clic derecho sobre la hoja 1 y busco la opción que dice mover o copiar. Voy a dar clic sobre ella y me dice la indicación que tengo que crear una copia. Entonces doy clic sobre el icono o el check donde dice crear una copia y le doy a aceptar. Ahora, si se fijan, tengo la hoja 1 y la hoja 1 de 2 que automáticamente aparece con ese nombre, pero dice que como nombre le vamos a poner formato condicional. Entonces voy a dar doble clic sobre la hoja y le voy a colocar el nombre de formato condicional. Mi tercera indicación dice: en la hoja 1, entonces me voy a ubicar acá. Esta es mi hoja 1 y esta es mi hoja formato condicional. En la hoja 1, realiza un filtro para que solo se muestren los datos del campo Situación Madrid. Recordemos que un filtro no es más que ocultar información y mostrar solo aquella que nos interesa mostrar. Supongamos que tenemos un listado de más de 2000 datos, pero queremos visualizar solo cierta cantidad de datos o con ciertos parámetros. Entonces, para ello voy a realizar un filtro. Para realizar el filtro tengo dos opciones. Me voy a la pestaña Datos y tenemos la sección Ordenar y Filtrar y aquí me aparece un icono de filtro. O desde la pestaña Inicio, también en la sección Modificar, tengo Ordenar y Filtrar. Aquí tengo la opción de filtro. Cualquiera de las dos opciones me funciona y hace el mismo procedimiento. Cuando doy clic en el botón Filtro, que ya lo hice, me aparecen a la par de los títulos flechas que me indican la información que yo tengo dentro de la tabla. Quiero que solo se muestren los campos cuya situación sea Madrid. Entonces, para ello doy clic sobre la flechita de situación y donde dice seleccionar todo, voy a deseleccionar. Esto hace que todos se me desactiven y solo voy a activar o a chequear la que dice Madrid. Voy a dar clic en el botón aceptar y automáticamente la demás información que no quiero mostrar se me oculta. No se pierde, sino que queda traslapada. Si se fijan, esta es la número 2, la número 5, la 7, la 14 y así sucesivamente. Si yo vuelvo a dar clic sobre la flecha y le doy seleccionar todo, me va a mostrar toda la información. Pero en nuestro caso solo nos piden que se muestre Madrid. Luego dice: cambia el nombre de la hoja 1 por filtros. Entonces la hoja 1 se va a llamar filtros. En la hoja formato condicional, crea un formato condicional. Recordemos que el formato condicional no es más que aplicarle un formato diferente a los parámetros que quiero mostrar o que se visualicen de manera más directa. Eso va en dependencia de lo que queremos mostrar según la indicación. Utilizando la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Entonces esto me indica que voy a aplicar una nueva regla. Entonces me voy a la opción formato condicional y la voy a hacer sobre la columna de precio. ¿Por qué? Porque ellos tienen los valores de 120.000 a más valores. Entonces selecciono toda la columna de precios y en la pestaña Inicio, sección Estilos, me voy a Formato Condicional
voy a crear una nueva regla que sea aplicar únicamente a las celdas que contengan, porque eso es lo que me dice, aplicar un formato únicamente a las celdas que contengan valores entre 120.000 y 250.000. Entonces acá coloco 120.000 y 250.000. Según el estilo del formato que le voy a aplicar, color de texto a mi gusto, estilo negrita y cursiva, relleno verde claro y borde rojo oscuro. Entonces colocamos un color de texto a mi gusto. Voy a aplicar un formato que tenga el color de letra que yo desee. En mi caso voy a colocar el verde oscuro al 50%. El estilo negrita y cursiva. Color de relleno verde claro y borde rojo oscuro. Entonces me voy. Color de relleno verde claro y borde rojo oscuro. Selecciono un estilo de línea. Este es rojo y este es rojo oscuro. Doy en contorno, le doy a aceptar, ya tengo mi primera regla creada, le doy a aceptar y ahí me muestra el formato a los valores que yo seleccioné. Luego me dice, inserta en la hoja de filtro la imagen de filtro y aplícale formato a la imagen. Entonces me voy a la hoja filtros, dice filtros, y voy a insertar la imagen. La imagen yo ya la tengo descargada, pero la que van a descargar, recordemos que son imagen de filtro e imagen de formato condicional. Entonces, ¿cómo inserto una imagen en Excel? El mismo procedimiento que se realiza en Word y en PowerPoint. Le doy al menú insertar, imágenes, selecciono en el grupo ilustraciones la que dice imágenes y voy a buscar dentro de mi carpeta clase 4 la que dice filtros. Voy a dar clic al botón insertar y ya está la imagen de filtros desde la sección datos, filtros. Ahora dice también que le debo de dar un formato a la imagen, es decir, puedo aplicar un tipo de un fondo, un borde, un efecto de contorno, etcétera. En mi caso yo voy a colocar el marco moderado negro, pueden colocar el que a ustedes les guste o inclusive el diagonal. Voy a colocar este diagonal, pero al diagonal le voy a aplicar un borde, un color de imagen púrpura y aparte le voy a aplicar un iluminado amarillo. Ahí lo ven, ahí está, mi imagen ya tiene un formato. Inclusive puedo también girar la imagen 90 grados a la derecha, vertical, horizontal. Puedo ampliar el ancho, disminuir el ancho, puedo aplicar un efecto de giro, por ejemplo. Puedo aplicar también, voy a poner perspectiva, puedo aplicar un diseño de imagen con la imagen que yo tengo, pero no me sale ahorita el diseño porque si se fijan me tomaría el diseño de la imagen y se me ocultaría la imagen en sí, entonces no me funciona aplicarle ese tipo de formato. Puedo también decolorar la imagen, si ustedes observan, le puedo cambiar el tono de fondo de la imagen, etcétera, etcétera. En mi caso la voy a dejar así como está. Luego dice, inserta la imagen formato condicional en la hoja formato condicional. Es decir, me voy a la hoja formato condicional, insertar, imágenes y ahora voy a insertar formato condicional. Igual vuelvo a aplicarle un diseño de imagen,
un color de imagen a como ustedes deseen. Voy a aplicarle una sombra para que medio se visualice, un efecto de iluminado. Puedo inclusive aplicar una reflexión para que medio se vea la reflexión abajo. Ahí la pueden visualizar, mi reflexión, etcétera, etcétera. Ya apliqué el formato. Crea un gráfico de columna aplicada. Ahora vamos a explicar la forma correcta de crear un gráfico y de hacer modificaciones a ese gráfico. Entonces, dice, crea un gráfico de columna apilada sobre los campos situación y precio de la hoja formato condicional. Entonces, este es mi hoja formato condicional. Voy a seleccionar solo las columnas situación. Con la tecla control selecciono la columna precios, porque es en base a ellos dos que vamos a hacer el gráfico. Recuerden que si fueran las dos celdas o columnas juntas, simplemente arrastro, pero como no son celdas continuas, entonces presiono la tecla control y comienzo a seleccionar los datos de mi segunda columna. Una vez que ya he seleccionado los dos datos, voy a la sección gráfico, insertar. En la sección gráficos voy a buscar la que sea de tipo columna apilada. Entonces estos son de columna, insertar gráfico de columna. Este se llama columna agrupada, este se llama columna apilada, este se llama columna 100% apilada. Si ustedes se fijan, cuando yo voy pasando el mouse sobre cada uno de los objetos, me va mostrando el nombre. Me piden un gráfico de columna apilada, entonces voy a seleccionar este que dice columna apilada. Pero me dice que mi gráfico, ya creé el gráfico, pero me dice que mi gráfico va a estar en una hoja nueva de nombre situación por precio. Mueve el gráfico a una hoja nueva. Por lo tanto, una vez creado mi gráfico, se me activan lo que son las herramientas de gráfico, en donde puedo aplicar un estilo o diseño de mi gráfico. Si ustedes se fijan, si yo voy pasando el mouse sobre los diseños que me muestran, automáticamente mi gráfico va tomando el valor. En nuestro caso no nos piden nada de eso por el momento, sino que lo que me dice es que lo mueva a una hoja nueva. Entonces, pero recordemos acá algo. Se crea el gráfico, se activan las herramientas de gráfico una vez tengo seleccionado el gráfico. Si yo quito el mouse, se me desactiva el gráfico y se me desactivan las herramientas de gráfico. Al volver a seleccionar el gráfico, se me activan las herramientas de gráfico. Veamos un poco lo que son las herramientas de gráfico. Herramientas de gráfico me permite aplicar cualquier diseño, cualquier formato, inclusive cambiar el estilo del gráfico y agregar elementos. La primera opción que me aparece en la pestaña diseño, que nos tenemos pestaña diseño y pestaña formato. La pestaña diseño me permite cambiar el estilo, agregar elementos, cambiar el diseño, cambiar filas entre columnas, cambiar el tipo de gráfico y mover el gráfico, que es lo que me están seleccionando. Pero si observamos esta opción de agregar elementos de gráfico, aquí puedo cambiar los ejes, los títulos, el título principal, las etiquetas, la tabla de datos, la leyenda, las líneas de cuadrícula, etcétera. Diseño rápido me permite aplicar un diseño en cuanto a los títulos y ejes y líneas y cuadrículas de mi gráfico. Cambiar de colores me permite cambiar la barrita de los colores que tenemos dentro del gráfico. Los estilos ya lo había mencionado. Cambiar de tipo de gráfico, en vez de que sea columna apilada, puedo inclusive cambiar por cualquier otro tipo de gráfico. Y mover el gráfico me permite moverlo ya sea dentro de la misma hoja o a una hoja nueva. Ahora, la pestaña formato me permite cambiar el relleno, el contorno, el efecto, aplicarle un estilo de línea, aplicarle un estilo de borrar, etcétera, etcétera.
nos regresamos a la pestaña diseño y nos vamos a la última opción que dice mover gráfico, ya que me dicen que lo mueva con el nombre situación por precio. Entonces voy a dar clic donde dice mover gráfico y me dicen, ¿lo querés mover en una hoja nueva o como objeto dentro de la misma hoja formato condicional? Me dicen como una hoja nueva que se va a llamar situación por precio. Ahí está, le doy clic al botón aceptar y automáticamente, recordemos que estaba dentro de esta hoja, pero como le dije que lo quería en una hoja nueva, se me cambia a una hoja nueva y todo el espacio lo toma el gráfico. Si observan, ya no hay más información, solo el gráfico ocupa toda mi hoja. Dice, agrega los siguientes elementos a tu gráfico. Ponle como título del gráfico, gráfico de precio de acuerdo a la situación. Ese será mi título, con posición encima del gráfico. Entonces recordemos que en la pestaña diseño tenemos los elementos de gráfico y quieren que tenga un título encima del gráfico. Y este será gráfico de precio de acuerdo a la situación. Luego dice, título del eje horizontal primario será situación. Título del eje horizontal primario. Entonces me voy siempre a la pestaña diseño, título de eje horizontal primario. Entonces el horizontal primario es este que está abajo, que está en la barra horizontal. Y este se va a llamar situación. Vamos a hacer que mi texto, doble clic, que mi texto se visualice. Entonces vamos a ampliar el tamaño para que lo podamos visualizar y cambiarle el tipo de letra. Ahí está. Ahora, que mi eje vertical primario sea precio. Entonces voy a agregar otro título. Vuelvo a seleccionar el gráfico, me voy a la pestaña diseño y en herramientas de agregar elementos voy a agregar un título de eje vertical primario que está en la parte vertical y este se va a llamar precio. Ahí tenemos el título, cambiamos el tipo de letra, aumentamos el tamaño para que se visualice. Luego dice, aplícale color de fondo a todos los títulos, es decir, al principal, al vertical primario y al horizontal primario. Entonces vamos a aplicar un color, siempre en la pestaña formato, de relleno de forma para que se pueda visualizar. Muy fuerte ese color, recordemos que tenemos que usar tonos leves o tenues. Ahí está precio. Aquí tenemos situación, igual formato, relleno y estamos colocando este relleno. Y también le agregamos al título, formato, relleno y aplicamos el relleno. Luego me dice, agregue color de fondo o relleno al gráfico. Tenemos dos opciones. Me dice que es relleno de forma o relleno de fondo y podemos agregar, por ejemplo, a que este gráfico tenga un color de fondo. Ahí tenemos. Pero también tenemos las opciones de, por ejemplo, aplicarle un degradado. Si coloco este degradado, es un color de fondo. También tenemos la opción de aplicarle una textura para que mi gráfico tenga otro diseño. Inclusive si este es el fondo, podemos agregarle otro diseño o otro fondo a este gráfico. Y ahí tenemos. Le hemos colocado fondo a los títulos, al fondo de las barras y al fondo del gráfico. De igual forma, luego de que ya hemos terminado el gráfico, me dice,
agrega una nueva hoja de nombre SmartArt. Entonces voy a agregar una nueva hoja de nombre SmartArt y dice mi indicación: crea un gráfico SmartArt. Ahora, lo que creamos anteriormente fue un gráfico de normal, un gráfico. Ahora, un gráfico SmartArt no es más que un diseño de la sección ilustraciones en donde puedo aplicar un gráfico que, así como lo dice, se llaman SmartArt. Estos pueden ser de tipo lista, proceso, ciclo, jerarquía, relación, matriz, pirámide o imagen. Entonces, dice en mi tarea que voy a agregar un gráfico SmartArt de tipo jerarquía, en donde se muestre el orden cronológico de tu familia. Entonces voy a crear un gráfico SmartArt de tipo jerarquía, y dentro de la sección de jerarquía hay otro gráfico que se llama también jerarquía. Si ustedes se fijan, voy pasando el mouse sobre cada uno de ellos y me va mostrando el nombre. Entonces voy a buscar este que se llama jerarquía. Voy a dar clic en el botón aceptar y comienzo a editar los datos de mi familia. Lo primero que tenemos que saber es qué vamos a colocar en nuestro gráfico. Como me indican que voy a mostrar la jerarquía de mi familia, primero debo saber si lo voy a hacer por el lado materno o por el lado paterno. En mi caso lo voy a hacer por el lado materno. Entonces acá voy a colocar como título principal abuelos maternos. Entonces tengo que saber cuántos hijos tuvieron mis abuelos maternos. Supongamos que tuvieron 4 hijos. Si se fijan, tengo el gráfico o el nivel principal. Luego tenemos las formas secundarias, que son los hijos de abuelos maternos. Como estoy diciendo que ellos tuvieron 4, entonces tengo que agregar 2 formas más. Estos cuadritos se les conoce como formas. Entonces voy a dar clic derecho sobre el cuadro, el primer cuadro de texto, y le voy a decir que voy a agregar una nueva forma. Puede ser delante o detrás, porque si le doy detrás se me va a colocar acá, y si le doy delante se me va a colocar antes. Pero si yo le doy debajo o superior o debajo, miren, si yo doy superior, se me crea en la parte superior, y no quiero que se me cree en la parte superior, sino en la parte derecha o la parte izquierda. Por eso voy a utilizar la forma delante o detrás. Ocupé la de atrás, ahora voy a ocupar la de delante, y ahí tengo. Entonces acá voy a ir colocando, voy a modificar texto, aunque no es necesario, y le voy a poner, por ejemplo, René Acevedo. Voy a colocar a César Acevedo, Mireya Acevedo y Aleida Acevedo. Ahora, René, ¿cuántos hijos tuvo? René y esposa le voy a poner. César no se casó, Mireya sí se casó y esposo. O podemos colocar los nombres, Aleida y esposo. Entonces, René tuvo 4 hijos, pero voy a agregar solo 2 porque si no se me harían demasiado grandes. Ahora sí lo voy a agregar a nivel debajo de él, porque es su hijo, entonces obviamente tiene que estar debajo. Acá voy a colocar el nombre de Yulisa Acevedo F. Acá Yulisa, vamos a poner que tuvo una hermana. Ahora sí va a ser detrás o delante, porque hermana, entonces tiene que estar a la par. Y Yulisa tuvo una hermana que se llamaba Giselle Acevedo F.
Entonces, César no tuvo hijos, por lo tanto vamos a eliminar las formas que tiene César. Para eliminar las formas de César, voy a seleccionar el cuadro de texto que tiene César o la autoforma y voy a presionar la tecla suprimir. Igual lo hago con el segundo autoforma o cuadro de texto. Ahora César está vacío. Vamos con Mireya. Mireya sí tuvo hijos. Entonces voy a agregar otra autoforma o forma. Va a ser debajo porque son hijos. Y a Mireya le vamos a poner 3 hijos. Voy a agregar otra delante o detrás. Recordemos, cuando van delante o detrás es que van a la derecha o a la izquierda. Si no, obviamente van a ir debajo o encima. Entonces a Mireya le vamos a poner Rolando, su primer hijo. Rolando F A. A este le vamos a poner Amparo F A, para no poner los nombres completos o los apellidos completos. Y a este le vamos a poner Wendy F A. Ahora, Aleida tuvo 2 hijos. Entonces vamos a agregar otra delante y aquí le vamos a poner Josué N-A, y aquí le vamos a poner Nuria N-A. Ok, entonces ahí ya estamos diciendo que abuelos paternos tuvieron 4 hijos y que cada uno de ellos tuvo sus hijos, a excepción de César, que no tuvo ningún hijo. Ahora, a este gráfico podemos aplicarle, cambiar colores. Por ejemplo, si se fijan, yo voy pasando el mouse y él automáticamente me va tomando el color del diseño que yo he seleccionado. En mi caso voy a colocar este, pero también podemos aplicarle un estilo. A mí me gusta aplicarle los de recuadro o los de dibujo porque tiene una visualización más fuerte. Voy a ponerlo así para que se visualice, cambiar los colores. Ahí. Y en formato podemos cambiar el relleno, el color, el contorno, el relleno del texto, el color de texto. Vamos a poner que el relleno del texto sea rojo para que se visualice. Y un contorno de texto que sea verde o púrpura. Sale mejor con verde. Ahí está. Podemos aplicar un efecto de sombra a las imágenes o inclusive un iluminado, lo que ustedes deseen colocarle a su gráfico. Bueno, hasta aquí hemos terminado el primer gráfico. Vamos con el segundo gráfico. Dice, crea un gráfico de SmartArt que te quede parecido a este. Primero debemos delimitar qué tipo de gráfico es. Si se fijan, es un cuadro de listas o un gráfico de listas. Entonces me voy a la pestaña Insertar, en la sección Ilustraciones, busco la opción Gráfico SmartArt y me voy al tipo Listas. Según mi diseño del gráfico es de texto con cuadros de texto. Entonces voy a buscar un gráfico. Este dice lista vertical de imágenes, no me piden imágenes, por lo tanto no es ese. Este es lista vertical de bloques. Entonces, si se fijan, es muy parecido al diseño que yo tengo seleccionado. Se llama lista vertical de bloques. Voy a dar clic en el botón aceptar y ahí tengo mi cuadro con el diseño del formato que yo deseo. Si observan, él tiene 1, 2, 3, 4. Hace falta agregarle una forma más. Entonces, ¿cómo lo hago? Doy clic derecho sobre el último cuadro, agregar forma. Si se fijan, las otras opciones me aparecen desactivadas
porque no podemos colocar ni superior ni debajo, pero sí delante o detrás. Aquí vamos a poner delante y automáticamente se me agrega el cuadro de texto principal. Ahora vamos a agregar un superior y ya tengo mi cuadro con el efecto superior. Vamos a rellenar el cuadro o el gráfico. Lo primero dice formato, fórmulas, gráfico y macros. Entonces acá voy a colocar formato, fórmulas, gráficos, recuerden que solo voy escribiendo, y macros. En mi primer cuadro de texto tengo texto y celdas. Segundo cuadro, introducción, fórmulas. En gráficos tenemos predeterminado y tipos. Entonces ahí voy escribiendo, simplemente voy escribiendo predeterminado y tipos. Y luego tenemos creación, ejecución y barra de menú. Creación, ejecución y el último con un enter, barra de menú macros. Ahí tengo mi gráfico. Puedo aplicarle el diseño que yo desee a mi gráfico. Si, puede ser contorno, puede ser estilo. Recordemos, yo les había mencionado que a mí me gusta aplicarle un formato que se pueda visualizar. Pueden cambiarle el color. Voy a poner uno más visible, ahí tengo. Luego me dice el último inciso. Crea una nueva hoja de nombre hipervínculos. Entonces voy a agregar una nueva hoja que se llame hipervínculos y esta la tengo que pasar al principio de mi hoja, es decir, delante de situación por precio. Acá, ¿por qué? Porque dice, y con la herramienta autoformas, crea vínculo a cada una de las hojas. Vamos a vincular, por ejemplo, que de esta hoja que se llama vínculo, se me vaya a Smart Art, a formato condicional y a filtros. Pero para hacer ello, menos a situación por precio, porque esta hoja no la lee como una hoja normal, sino como una hoja de gráfico. Entonces no podemos vincular la hoja de vínculo a una hoja de gráfico, solo a hojas normales. Entonces para ello me voy a la pestaña de insertar y con la sección formas puedo crear el diseño a mi gusto. Por ejemplo, voy a poner un pergamino horizontal, puede ser. Recuérdense que esto es diseño, es el diseño que ustedes gusten. Voy a agregar otra forma. Antes de eso voy a cambiarle el color de relleno para que se visualice. Vamos a poner un degradado. Perdón, una textura. Y voy a agregar una nueva forma. Por ejemplo, a ver, puede ser este bisel. Y a este bisel yo le voy a poner por título, modificar texto. Le voy a poner Smart Art, por ejemplo. Este texto lo voy a alinear al centro. Voy a cambiar el tipo de letra. Algerian, por ejemplo. Lo voy a poner al centro también en horizontal y en vertical. Voy a aumentar el color, el tamaño. Tengo mi primer cuadro. Voy a hacer una copia de mi cuadro y una segunda copia.
Entonces esta se va a llamar formato condicional. Voy a ampliar un poquito acá. Y esta se va a llamar filtros. Entonces voy a dar clic derecho sobre Smart Art y voy a buscar la opción que dice hipervínculo. Entonces él me va a decir hacia dónde voy a crear el hipervínculo. Tenemos hacia una página web, no es hacia una página web porque no vamos a vincularlo a una página web. Tenemos para crearlo a un correo electrónico, un nuevo documento o un lugar o espacio dentro de este mismo documento. Si nosotros damos clic donde dice el lugar de este documento, automáticamente me aparecen las hojas de referencia. Lo que es la hoja hipervínculo, que es la que estoy creando, Smart Art, formato condicional y filtro. Si se fijan, como les había mencionado, no aparece situación por precio, porque él no me lee que esa es una hoja, sino que es un gráfico. Por lo tanto, no me la toma como referencia. Entonces, yo voy a vincularlo a Smart Art. ¿Por qué? Porque mi texto dice Smart Art. Entonces, yo lo voy a vincular a la hoja de Smart Art. Hago el mismo procedimiento con formato condicional, hipervínculo, y lo selecciono con la hoja formato condicional. Lo mismo hago con filtros. Ahora, observen esto. Si yo paso el mouse sobre cualquiera de los cuadros, afuera no me lo muestra, ni acá. Pero si lo paso sobre cada uno de ellos, automáticamente me crea una manito. Si yo doy clic sobre ese gráfico o ese cuadro que yo realicé, me lleva automáticamente a Smart Art. Aquí voy a insertar otra nueva autoforma. Voy a ponerlo ahora que sea de flechita, flecha izquierda. Esta flechita le voy a poner como texto atrás o índice puede ser, o hipervínculos, como ustedes deseen. Voy a aplicarle un diseño, siempre Algerian, color rojo, centrado a ambos lados. Aumento el tamaño. Voy a copiarlo. Primero voy a hacer el vínculo, después lo copio. Ya que tengo esto, voy a dar clic derecho sobre el cuadro de la flecha y le voy a dar hipervínculo. ¿Con quién lo voy a hipervincular? Con la hoja de hipervínculos. Voy a dar clic en hipervínculo y él automáticamente me lleva. Lo que hice fue copiar mi flecha sobre las hojas de Smart Art, formato condicional y filtro. Ahora sí, si doy clic sobre la flecha de índice, me lleva a las hojas que yo quiero que me lleve. Por ejemplo, Smart Art me lleva a Smart Art, me regresa a índice, que a la hoja de vínculos. Formato condicional, índice, me lleva a vínculos. Filtro, la hoja de filtro, índice y me lleva a vínculos. Hasta aquí hemos llegado a la última actividad de la clase práctica número 1. Enviar el enlace con el nombre filtros y gráficos. Con eso finalizamos. Espero que les haya encantado y nos vemos en el próximo video.